El centro de atención es leer, explicar y aplicar la palabra de Dios. Entonces, hermanos, según Nehemías 8:8, leyeron, explicaron y aplicaron la palabra de Dios. Y esta práctica, mucha atención, de leer, explicar y aplicar la palabra de Dios es lo que llamamos predicación expositiva. Expositiva es una palabra que usamos para distinguirla, pero esto es lo que la Biblia llama predicación, punto. Este no es otro estilo de predicación. No es que fuiste a otra iglesia y predicaban diferente. Esto no es solo otro estilo. Y allá en Grace, John MacArthur y Henry Tolopilo y otros tienen otro estilo. Esto no es solo otro estilo de predicación. Esto de leer, explicar y aplicar el texto. Esta es la única manera de predicar según lo que Dios ha mandado en su palabra. Predicar entonces, según las Escrituras, significa leer, explicar y aplicar el texto. Y esto puede ser hecho versículo a versículo por temas, pero siempre explicando lo que el autor quiso decirle a su audiencia original y aplicándola a la audiencia actual. Así es como reconoces, escucha la verdadera predicación. Aquí tienes una foto de cómo se ve un verdadero predicador. Está centrado en la palabra de Dios. Lee, explica y aplica la palabra de Dios. Esa es la razón por la que otra vez nuestros pastores aquí predican como predican. Esa es la razón por la que aquí en Master's Seminary, en Master's Academy, se preparan a los hombres a predicar de esta manera. No es para producir macarturitos y tolopilitos, no, Señor. Se preparan hacia los hombres y es lo que hacen los misioneros de Grace. Predican y preparan a otros a predicar igual. ¿Por qué? Porque esto es lo que la Biblia dice que es predicación. Y cualquier otro tipo de predicación, entre comillas, escucha, que no lee y explica y aplica el texto, no es predicación según la Biblia. Puede ser un discurso, un ejercicio de oratoria, puede ser que leen un texto y dan una idea y 2, 3 bromas y uno que otro anécdota, pero si no leen y explican lo que el autor original quiso decirle a la audiencia original y lo aplican a la audiencia actual, no es predicación. Como decimos en México, que no le digan, que no le cuenten. No, que no te engañen. Eso no es predicación. Esto es predicación. Lo que estamos viendo aquí en Nehemías capítulo 8. Y cuando hay ese tipo de predicación, conforme a su voluntad soberana, observen lo que hace el Espíritu de Dios en los versículos 9 al 12. Esto nos lleva a la respuesta a la exposición. Ya vimos el tiempo, el hombre, la audiencia, la práctica, y observen la respuesta en quinto lugar. El quinto elemento de la exposición de las Escrituras que te enseña su prioridad en tu vida. La respuesta a la exposición. Versículos 9 al 12. Y Nehemías el gobernador, esto muestra obvio que Nehemías estaba presente ahí, no se había mencionado antes, aquí está. Y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, otra vez, dijeron a todo el pueblo, Día santo es a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. ¿Por qué lloraron? Alguno dirá, pues no que esto era mental y no sentimental. Claro, totalmente. Nos acaba de decir ahí. Ellos estaban haciéndole entender al pueblo la palabra de Dios. Entonces, ¿por qué lloraron? Porque al entender las palabras de la ley, se dieron cuenta de que estaban en pecado. Y aquí en este pasaje sus lágrimas reflejaron su arrepentimiento. Y aquí, hermanos, vemos en los versículos 9 al 12, de manera implícita, que la predicación de la palabra no solo explica, sino también aplica. Por eso vieron su pecado. Obvio, por la obra del Espíritu de Dios. Ahora, ¿por qué les dijeron que no se entristecieran? Porque como vimos en Nehemías 7:73, esta era la fiesta de los tabernáculos y debía ser una ocasión de gozo, y por haberse arrepentido de su pecado debían gozarse. Y aquí el versículo 9 de Nehemías 8 nos recuerda el impacto de la palabra de Dios explicada y aplicada correctamente. Cuando la palabra de Dios es entendida
por haber sido explicada y aplicada correctamente por la obra del Espíritu Santo, la palabra de Dios muestra el pecado del oyente para salvación o santificación y puede llevar a la persona al arrepentimiento según la voluntad soberana de Dios. Es como Hebreos 4:12, hermanos, aquí hay una ilustración de Hebreos 4:12. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos de las intenciones del corazón.